Entonces, continuando con esta parte de vectores, ya sabemos cómo se define un vector, cuando un vector pertenece a un espacio o cuando pertenece a otro espacio, dependiendo de las componentes o de las dimensiones del vector, de la dimensión del vector, ¿cierto? También sabemos cómo se suman vectores, cómo se restan vectores. Ahora yo te voy a enseñar a calcular la longitud de un vector o norma. Entonces la longitud de un vector o norma se simboliza de la siguiente forma, entre dos barritas, así. Esto que está acá simboliza la norma del vector b pequeña. Entonces, si b pequeña, si el vector b pequeña es a, b, c, es decir, a, b y c son las componentes del vector, voy a calcular la norma. Entonces, la norma será igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. De esta manera, yo puedo calcular la norma o longitud de un vector. Así se calcula. Vamos a hacer un ejemplo práctico. B sea igual a 2 menos 5, 6. A ese vector yo le voy a calcular su norma. Entonces la norma de B de ese vector será igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Así de sencillo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy calculando cuánto mide el vector. Lo estoy calculando de esa simple forma. Fíjate de que tú podrías comenzar a pensar inmediatamente, profesor, pero si tú me explicaste que el vector ABC es la diferencia entre dos puntos y prácticamente si yo insertara esa diferencia en esta ecuación podría tener la distancia entre dos puntos, ¿sí? Efectivamente lo mismo, porque es que yo tengo un segmento de recta, ¿cierto? Desde un punto P sub 1 hasta un punto P sub 2, ¿tú te acuerdas? Y tú me decías que la distancia entre P sub 1 a P sub 2 era la raíz cuadrada de la resta de las componentes sumadas al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado sumadas cada una. Y si yo aplico eso acá, pues tendría, sería lo mismo. Lo que pasa es que aquí estoy cuidando el sentido del vector. Y si yo me pongo a considerarlo, si me pongo a pensarlo como tal, sin importar hacia dónde vaya el vector, ¿cierto? Hacia dónde vaya el vector, él va a medir exactamente lo mismo. O sea, va a tener la misma longitud. Entonces, de esa forma, me quedaría 4 más 25 más 36. Entonces, 4 y 36 es 40. Y 25 es 65. O sea que la longitud es raíz de 65. La longitud de ese vector es raíz de 65. Eso es lo que mide ese vector. Entonces, ¿por qué yo te explico esto de norma? Porque es muy importante que tú puedas conocer cuánto mide un vector. Y con la norma, bueno, no solo por eso, sino porque también con ella nosotros podemos construir la definición de un vector unitario. Entonces, fíjate esto. Yo tengo este vector que está acá. Él tiene un sentido, tiene una orientación, ¿cierto? Él la tiene allí. Pero él, su longitud, digamos que la longitud es igual a c, esa longitud c es mayor que 1. Entonces, algunas definiciones matemáticas rigurosas se forman o se utiliza la definición de vector unitario. Pero un vector unitario es un vector que tiene longitud 1 o norma 1. Entonces, yo puedo construir este vector que está acá, b pequeña, digamos, llamémoslo b pequeña. Yo puedo construir un vector que tenga ese mismo sentido, esa misma orientación, pero que tenga norma 1, es decir, que no sea todo eso, sino que sea este pedacito. Entonces, este vector yo lo voy a llamar unitario en la dirección de b. Entonces, lo genial de este vector unitario en la dirección de b es que este sí tiene norma 1. Y lo bueno es que tiene la misma orientación que b. Entonces,
Para yo hacer esto necesito saber cómo obtener la norma de un vector. Entonces, ya sé cómo se obtiene la norma de un vector. Ahora con eso te voy a enseñar a obtener el vector unitario. Entonces, el vector unitario. Si yo tengo un vector cualquiera, digamos, el vector b pequeña es a, b, c. Ese es un vector cualquiera no nulo. Vector no nulo significa que ese vector es distinto del vector 0, 0, 0. Es distinto de ese vector. Entonces, yo sé que la norma de b es igual a la raíz a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Entonces, al momento de calcular yo un vector unitario en la dirección de b, ese es otro vector, simplemente el mismo vector b, o sea a, b, c, multiplicado o dividido por su norma, mejor, dividido por su norma. Así. O sea que el vector unitario en la dirección de b es simplemente el mismo vector b dividido por su norma, o sea, por la norma de b. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo que b pequeña es igual al vector 1, 2 y 3, evidentemente su norma, la norma de b pequeña, es simplemente la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es igual a 1 más 4 más 9, que eso es igual a la raíz de 14. ¿Cierto? O sea que la norma de este vector es raíz de 14. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el vector unitario en dirección de b? Dice así, entonces el vector unitario u en dirección a b es simplemente este mismo vector multiplicado por 1 entre esta norma, es decir, 1 entre la norma de b, que es raíz de 14, multiplicado por 1, 2, 3. Este nuevo vector que estoy a punto de terminar de construir es un vector con norma 1. Entonces me quedaría 1 entre raíz de 14, 2 entre raíz de 14, 3 entre raíz de 14. Este vector es unitario, es decir, que si usted le calcula la norma a este vector que está acá, esa norma va a ser igual a 1. Y ya usted aprendió en este momento a construir un vector unitario partiendo de un vector cualquiera b no nulo. Ese vector tiene la misma orientación, el mismo sentido. Entonces, ya sabemos hacer eso. Ahora, te voy a explicar qué es el producto punto. Y es muy importante que tú revises la teoría que hay detrás de todo eso. Es decir, hay algunos teoremas, hay algunas propiedades del producto punto entre dos o más vectores. Es decir, como la conmutatividad, es decir, que el producto punto de un vector b con w es igual al producto punto de w con b. Entonces, por definición, un producto punto es el siguiente. Vamos a definir primero, veamos b. B es A, B, C. Y W es E, F, G. Bueno, vamos a llamarlo así, E, F, G. Tengo esos dos vectores no nulos, ¿de acuerdo? Son vectores no nulos. Y vamos a decir que K es una constante cualquiera, K es real.
K es una constante cualquiera, distinta de 0. Entonces el producto escalar, el producto punto entre B y W, el producto punto entre B y W es simplemente el producto que existe entre cada una de las componentes sumados. Así mira, la componente A por la componente E más la componente B por la componente F más la componente C por la componente G. Entonces te darás cuenta, el resultado de un producto punto es un número real, es un escalar. Ahora, hay algunas propiedades muy importantes que yo te pido que tú revises, y es por lo menos la conmutatividad, la asociatividad y algunas propiedades distributivas, pero ya con escalares. Entonces, mira alguna de ellas. Por lo menos te dicen que B producto punto con W es lo mismo que tener W producto punto con B. También te dicen que si tú tienes A por B producto punto, digámoslo así, vamos a escribirlo de una manera un poco más, A por B W así. Eso es lo mismo que tener A por W producto punto con B. También que si tú tienes, digamos, otro vector cualquiera, vamos a suponer que tengo el vector P minúscula, y P es X, Y, Z. P es un vector, ¿de acuerdo? Yo tengo así P por B más W. Eso es lo mismo que tener P producto punto con B más P producto punto con W. Hay muchas que tú puedes encontrar. También está cuando con el vector nulo. Hay otras que tú puedes buscar, pero realmente no es muy difícil. Es simplemente entender cuándo es, por lo menos con una constante, y fíjate que es diferente. Yo te expliqué cómo es el producto de una constante o de una escalar por un vector y el resultado es otro vector, pero fíjate de que el producto punto entre dos vectores, el resultado no es un vector, el resultado es una escalar. Entonces es muy importante tener en cuenta ese detalle. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de el producto punto entre dos vectores. Vamos a considerar el vector b pequeña, digámoslo como el 1, menos 3, 6, y w como 4, menos 2, menos 3. Entonces voy a calcular b producto punto w. Entonces fíjate que hago una multiplicación de componente a componente y lo voy sumando, ¿cierto? Entonces sería 1 por 4 más menos 3 por menos 2 más 6 por menos 3. Eso me queda igual a 1 por 4, que es 4, más menos 3 por menos 2, que es 6, ¿cierto? Menos 6 por 3, 18. Bueno, es más, pero 6 por menos 3 es menos 18. Entonces por eso puse el menos 18. Eso es igual a, esto que está acá me da 10, ¿cierto? 10 positivo, 4 y 6 son 10 positivos. 10 positivo con menos 18 es menos 8. Yo calculé B.W, el producto punto entre B y W. Voy a calcular ahora el de W con B para ver si me da lo mismo. Así mira, W producto punto con B. Entonces, ¿cómo sería? 4 por 1, ¿cierto? Más menos 2 por menos 3.
Bueno, menos 3 por menos 6, o sea, menos, bueno, poner así más, menos 3 por 6. Así. Ahora continúo operando. Me quedaría 4 por 1, que es 4, más 6, ¿cierto? Porque menos 2 por menos 3 es 6. Y menos 3 por 6 da menos 18. Para menos 8. Fíjate de que son la misma respuesta. Y era lo que te decía. Es decir, lo que te había escrito hace un momento. Que el producto punto de B con W es igual a W, al producto punto W con B. Y de la misma manera, tú puedes pensar en probar las otras propiedades y los distintos teoremas que se generan a partir de estas definiciones de producto punto. No es muy difícil. Y de hecho es una tarea. Te voy a pedir que me traigas algunos ejemplos donde se pueda evidenciar cada una de esas propiedades y teoremas para la próxima clase. Puedo llamar a alguien simplemente que me comparta la pantalla y me muestre cómo sería cierta propiedad o cómo sería cierto teorema. No te pido una rigurosidad matemática, lo único que te pido es un ejemplo donde usted evidencie, o sea, se evidencie que sí se cumple o que sí se mantiene la igualdad, ya sea de la propiedad, no sé, me puede mostrar un ejemplo, o del teorema donde se demuestra que el teorema sí es una realidad, sí es una verdad, sí es correcto. Entonces, así. Es el producto punto, no dices profesor, pero producto punto. Ahora, y una multiplicación como tal entre vectores, profesor, también sí hay. Y se llama producto cruz. El producto cruz, de una manera poco formal, pero muy interesante y es fácil porque lo puedes entender muy fácilmente, es lo siguiente. Yo tengo un vector B y el rojo es el vector W. Entonces el producto cruz es simplemente un vector resultante entre operar este con este. O sea, B con W. Es esto, mira. Es esto, sí. Mira, aquí están los dos vectores, si los ves. Y aquí sale otro vector. Si te das cuenta, este vector con este se forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y con este se forma otro ángulo de 90 grados. Es decir, que el producto cruz es un vector que es ortogonal a cada uno de los vectores. En este caso el vector B y el vector W. Es un vector que es ortogonal a esos vectores. ¿Cómo hace ortogonal? Que forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que el producto punto entre esos vectores es igual a 0. Mira esto. ¿Cómo así, profesor? Me enredaste. Es simple, es muy fácil. Ejemplo para que lo puedas coger facilito antes de tirarte la definición rigurosa. Yo tengo esto y tengo esto. Si tú te das cuenta, ellos forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Cuando eso sucede entre, digamos, el vector B y el vector W, yo puedo decir que ellos son ortogonales. Esos vectores allí son ortogonales porque forman un ángulo de 90 grados. Y cuando eso sucede, cuando dos vectores cualesquiera son ortogonales, yo puedo decir inmediatamente que el producto punto entre B y W es igual a 0. Y te pido que lo compruebes para la próxima clase con un ejemplo. El producto punto entre B y W es igual a 0 porque ellos son ortogonales. Es decir, que cuando a mí el producto punto entre dos vectores me dé igual a 0, ya yo puedo decir inmediatamente, profesor, esos vectores son ortogonales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el producto punto me dio igual a 0. Así de sencillo. Ahora, ya que nos metimos con ortogonalidad, podemos hablar también de paralelismo. Entonces, también podemos decir que dos vectores son paralelos cuando uno de ellos se puede escribir como múltiplo escalar del otro. De una manera gráfica es esto. Es decir, que este man está acá, este vector, y el otro está acá. Fíjate de que no se tocan, ¿cierto? Van para el mismo lugar. Esos vectores son paralelos. Pero matemáticamente también yo puedo decir que el vector rojo ese que está allí
es paralelo a este vector negro. Y fíjate de que el vector rojo es 3 veces más grande que el vector negro. O sea, que la definición formal de paralelismo es la siguiente. Que B, se dice así, mira, que B es paralelo a W, B es paralelo a W, así se simboliza paralelo con dos rayitas más separadas que con la de la norma. Las normas sí son bien apretaditas, estas son más separadas. B es paralelo a W cuando B puede ser escrito como un producto escalar, un producto entre una escalar por un vector, así. Esta es la definición. Ahí yo puedo decir que B es paralelo con W. Y la que te expliqué hace un momentico, la de perpendicularidad, mira, tú dices que B es perpendicular con W, así, una rayita con un palito abajo. B es perpendicular con W cuando B punto W es igual a 0. Listo. Esto tienes que saberlo como el Padre Nuestro, porque usted es un ingeniero. Y todos los ingenieros deben saberse eso. Deben guardarlo en su mente, en su corazón para siempre, ¿de acuerdo? Así como tú lo ves ahí. Paralelismo, paralelismo y perpendicularidad o vectores que son ortogonales, porque nosotros hablamos que los vectores son ortogonales y los planos son perpendiculares. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjate que son paralelos cuando uno es múltiplo escalar del otro. Es decir, que lo puedo escribir así. Matemáticamente se dice así y así se escribe. ¿De acuerdo? Es decir, que uno es más larguito que otro, por decirlo de una forma. O existe una relación escalar, o como lo quieras expresar, así te sirve bastante bien. Ahora, ¿por qué llego a esa parte? ¿Por qué te explico esta parte de ortogonalidad entre vectores? Porque el producto cruz que te estoy enseñando a hallar es simplemente un vector, acá B, fíjate, pequeña, y aquí hay un vector W, ¿cierto? Ahí está el vector W. El producto cruz es simplemente otro vector que sale acá. Este lo voy a llamar así, mira, lo voy a llamar B cruz W, así, que es ortogonal tanto a B y ortogonal a W. ¿De acuerdo? Es un vector que se genera y que forma un ángulo de 90 grados con B y con W. Ese vector es el vector producto cruz. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, fíjate de que no necesariamente B y W tienen que estar a 90 grados, simplemente pueden tener θ grados entre ellos dos. Puede estar a 180, 60, 90, 270 grados, como tú quieras. No interesa. Lo que interesa es que el vector que se genera, el vector producto cruz, es ortogonal tanto a B como a W. Y la definición es muy simple. Pero antes de mostrarte esa definición, quiero mostrarte cómo se calcula el ángulo entre dos vectores. Luego que te muestre cómo se calcula el ángulo entre dos vectores, te voy a enseñar a calcular este vector que está acá, que es el vector producto cruz de dos vectores cualesquiera. Entonces, fíjate que es muy simple. La ecuación es tan simple que la tengo acá guardada en mi cabeza. Mira, la ecuación es así. Si yo tengo un B, digamos, vamos a llamarlo A, B, C, y tengo un W, E, F, G. Entonces yo digo que B, W es igual a la norma de B por la norma de W coseno del ángulo de θ. Entonces, con esta ecuación que yo tengo acá, simplemente es fácil. Con esa ecuación que yo tengo ahí, simplemente despejo el ángulo θ y tengo inmediatamente su valor. Es decir, el valor
en este caso, que me muestra, o que se forma cuando dos vectores cualesquiera forman un ángulo. Entonces, ese será el valor de este ángulo que está acá. Ahora, voy a hacer un ejemplo. Voy a considerar en este caso al vector b pequeña. Lo voy a considerar como 1, 2, 5, y esto lo voy a considerar como menos 3, 0, menos 1. Voy a calcular el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Entonces, fíjate, la ecuación me decían que, vamos a escribirla acá pequeñita, me decía que W igual norma de B, norma de W, coseno del ángulo. Yo quiero saber, cuál es el ángulo que hay entre ellos dos, cuál es el ángulo que se forma, cuánto es. Entonces, fíjate que lo primero que me indica la ecuación es que debo calcular el producto punto. ¿De acuerdo? Ya tú sabes cómo se calcula porque ya te expliqué. Y después me piden calcular la norma de B, que también te expliqué cómo se hace, y la norma de W. Entonces voy a calcular primero el producto punto. Yo digo que el producto punto de B por W es igual, el producto punto de B por W es igual a 1 por menos 3 más 2 por 0 más 5 por menos 1. Y eso es igual a menos 3 más 0 menos 5, eso es igual a menos 8. Ahora voy a calcular la norma de B, que es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, y eso es igual a la raíz de 1 más 4 más 25, y eso es igual a la raíz de 30, ¿cierto? La raíz de 30. Y la norma de W, que es igual a la raíz de menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y eso es igual a la raíz de 9 más 0 más 1 igual a la raíz de 10. Listo. Ahora simplemente reemplazo esos valores en la ecuación que tengo ahí arriba. Producto punto, ¿cuánto me dio? Menos 8. Igual, norma de B, que es raíz de 30, por norma de W, que es raíz de 10, por el coseno de tita. Entonces, el coseno de tita es igual a menos 8 sobre raíz de 30 por raíz de 10, que es lo mismo que tener raíz de 30 por 10, que eso es igual a la raíz de 300, o de 3 por 100, y 100 es igual a 10 al cuadrado, es decir que eso es igual a 10 raíz de 3. Entonces es igual a menos 8 sobre 10 raíz de 3. Si quieres lo puedes simplificar, la mitad 4, mitad 5, o sea te queda 4 sobre 5 raíz de 3 menos 4 sobre 5 raíz de 3. Aquí ya esto se calcula se hace con la calculadora. Haces shift, aplicas coseno, abres paréntesis, escribes esta expresión menos 8 sobre 10 raíz de 3 y le das igual, y ahí enseguida te bota el valor del ángulo tita. Y de esa manera calculas el ángulo que se forma entre dos vectores cualesquiera no nulos. Bueno, ahora para ver el producto cruz entre dos vectores cualesquiera, es de la siguiente forma. Mira, es muy sencillo. B producto cruz W es simplemente, vamos a ponerlo acá por definición,
A, B y C, y aquí vamos a poner E, F y G. Entonces el producto cruz simplemente es I, J y K. A, B, C, E, F, G. Y eso es igual. Y es muy fácil, mira. I, B, C, F, G menos J, A, E, C, G más K será A, B, E, F. Así. De esa forma. Luego, simplemente hace así. I, B por G menos E por F menos A por G menos E por C. Bueno, espera, acá este es C. Entonces aquí es F por C. C por F, así. Más K, que multiplica A por F, menos B por E. Uno resuelve esas operaciones y de esa manera se calcula el producto cruz. Fíjate de que me queda cada una de estas operaciones que están acá, entre los paréntesis me queda con una I, con una J y con una K. Esa I, J, K son componentes de un vector, esas te dan la posición del vector. ¿Cómo así, profesor? Significa lo siguiente, que por lo menos tú puedes tener, en el caso del vector B que tienes allá arriba, ¿cierto? B igual a B, C. Pero ese vector yo también lo puedo escribir como AI más BJ más CK. Yo puedo escribir el vector así o así. Y simbolizan exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú resuelves el producto cruz, como te lo mostré hace un momento, te va a quedar un vector de esta forma. Tú lo puedes dejar así o lo puedes devolver a esta notación que está acá y al final simbolizan exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera se calcula el producto cruz. Para la próxima clase, te voy a pedir por favor que revises las propiedades que se derivan del producto cruz. Quiero que me digas si es lo mismo tener B cruz W, ¿será lo mismo a decir W cruz B? ¿Es igual? Quiero que me expliques cómo es el producto cruz entre el vector, un vector cualquiera y un vector nulo. Quiero que me digas si existe propiedad, bueno, esto es conmutatividad, ¿no? Si existe algo de distributividad y de asociatividad con producto cruz. Quiero también que me digas si existe alguna relación entre el producto punto y el producto cruz y qué tipo de operaciones pueden desprenderse de eso. Entonces, eso es lo que te queda para la próxima clase. Hasta luego.